días, comunidad. Yo soy Sadia Herrera y estoy hoy acá para hablar de pudrición del adenium. Y sí, he hecho varios capítulos de el por qué sucede la pudrición y cómo salvarlo cuando aún se puede. Hoy tenemos un caso bastante triste de una planta grandota que ya hemos visto en alguno de mis anteriores videos, donde penosamente se pudrió completita. Y no adelanto más, vamos a ver directamente qué lo provocó, qué pasó, por qué se llegó a ese extremo y pues ahora sí despedirnos de ellas. Así que vamos directamente a acercarnos a nuestra planta. Y vamos a iniciar de este lado, donde quiero mostrarles una planta que ya habíamos visto anteriormente, que había presentado quemadura del caudex. Es un video previo que si usted no ha visto, le voy a dejar link acá arriba, donde veíamos los inicios de esta quemadura de caudex y ahora finalmente lo que estamos es dándole seguimiento. Si recuerdan en ese video o si gustan volver a verlos, lo habíamos cubierto con una toalla acá para resguardar la parte quemada, la parte dañada, para que no siguiera la quemadura, no siguiera echándose a perder el tejido. Vemos que finalmente no nos funcionó, porque si se fijan acá estamos directamente al sol, le da el sol intenso de todo el día y acá en Cancún es muy fuerte el calor y el sol. Entonces vemos que lo que empezó acá por una simple quemadura de caudex causada por el sol fue haciendo necrosis al tejido y quemándose y pudriéndose por dentro. Todo esto es tejido muerto que ha ido minando nuestra plantita y ahora sí ha llegado a todas las partes de la planta. Cuando abro van a ver que además por dentro está totalmente negro y podrido el caudex. Es una verdadera pena porque estamos hablando de una planta de más de 10 años de edad. Yo había dejado que un poco estas plantitas, estas suculentas que están alrededor, aunque no es lo más recomendable porque compiten por los nutrientes de la tierra, no es lo más recomendable tener varias plantas en el mismo macetero. Yo había optado por dejarle estas suculentas porque es un macetero muy grande. Vean el tamaño, es una palangana súper grande de más de 60 centímetros de diámetro. Entonces había dejado estas suculentas para tratar de proteger un poquito el caudex, que no se siguiera quemando, que lo resguardara del sol, pero tampoco eso funcionó. Así que como no pude moverla del lugar y se quedó acá con el tejido dañado, continuó el daño ahora sí hacia adentro y llegó a todas las partes de la planta. Abro y muestro para quien no conozca lo que puede pasar, cómo se pudre el caudex. Pues de esta manera, pues tristemente en mi experiencia, vean lo que puede llegar a pasar con nuestros adenium. Ya previamente he hecho videos de pudrición. Si usted no lo ha visto, voy a dejar link acá para que vea este problema de pudrición y cómo prevenirlo antes de esto. Pero acá el caso es que la pudrición vino por el tejido muerto de la quemadura. Vean de este otro lado, totalmente negro el tejido. No voy a proceder ahorita a sacarlo todo porque la verdad es que no tiene caso. Realmente se ve que el daño es demasiado y que no hay forma posible de salvarlo. Lo que sí lo voy a retirar después, pues para limpiar el sustrato
prepararlo y que sirva para otro adenium. Pero mientras tanto, esto era lo que quería mostrar, cómo finalmente está totalmente dañada. Es una verdadera pena, pero pues son cosas que pasan, a todos nos pasan, y pues lo más que podemos hacer es aprender de la experiencia de los demás. Y como siempre les digo, todo lo que les pongo acá es basado en mi experiencia y en las cosas que me van pasando, a veces tristes, a veces alegre, que me salen flores hermosas, pero esta es una de esas veces que de verdad da muchísima pena la pérdida. Y de este otro lado les muestro un ejemplar que también les había mostrado en este video previo de quemadura de caudex, porque esta planta también presentaba quemadura de caudex. Si se fijan, acá está. Esta planta, ¿qué pasó de diferente? Bueno, primero estaban similar en varias cosas, similar en el tamaño de la maceta, en la edad de la planta, más de 10 años, en que le dejé unas suculentas para proteger un poco del sol al caudex, pero lo diferente que pasó en esta planta es que logré moverla para debajo de un techito de la terraza. Entonces alcanzaba a agarrar sombra más o menos a partir de las 2 de la tarde, y esto hizo que la planta se protegiera un poco más. Y si bien la quemadura no se quita, ya esto que vemos acá que está manchado se va a quedar así. No vamos a recuperar el color, sino que siempre se va a ver este color amarillento, pero se detuvo. Vemos que se quedó, no siguió creciendo y lastimando el resto de la planta. Vemos que el resto del caudex está bien, está duro, las ramas igual están bien y la quemadura está de este lado, pero ya está bastante protegida de los rayos del sol, y esto hace que la planta pueda seguir viviendo y no se pudra, no se muera el resto de los tejidos. Así que eso era lo que quería mostrar, la diferencia de las dos plantitas. Una que tristemente perdí, una planta muy grande que es la anterior, y esta que aunque se quemó igual de feo que la anterior, pues sí es posible salvarla haciendo eso, moviéndola del lugar para que le dé menos sol, menos directo, sobre todo en las horas más críticas del sol. O si bien podría haber sido perfecto una malla sombra, algo que le ayudara, que la resguardara, pero pues en mi caso no tenía la posibilidad de hacerlo, así que esto fue lo que pasó. Y aquí ya he desenterrado totalmente la planta para poder reciclar el sustrato, y nada más les quiero mostrar qué pena el ejemplar totalmente podrido, sus raíces, ya sean las principales y las secundarias. La principal, las raíces principales y todas las secundarias, todo está totalmente podrido. Sus ramas, tristemente no pudimos salvar absolutamente ninguna rama, ni pues obviamente ni caudex, ni raíz, nada. Ahora sí, absolutamente nada. Muestro más de cerca para que vean a aquellos que no le ha sucedido cómo se ve la pudrición y cómo apoyar a otras personas a identificarla, y cuando haya manera salvarla, y cuando no la hay, ni modos, despedirnos de nuestra plantita. Y bien amigos, esto ha sido todo por hoy. Sí, con mucha tristeza compartí hoy este caso, pero lo hago con el fin de que ustedes vean que podemos perder plantas a cualquier edad, ya sea plantas muy jóvenes o plantas ya adultas y muy crecidas. Entonces, para que ustedes de alguna manera aprendan en la experiencia de otras personas. En mi caso, les comparto siempre mis experiencias personales de lo que vivo el día a día con mis plantas.
Sé que muchos de ustedes cultivan adenium y tienen colecciones bellísimas y además que saben mucho. Les agradezco y me encanta que siempre compartan su sabiduría en los comentarios, porque así toda la comunidad se enriquece con el conocimiento de los demás y crecemos en sabiduría respecto a esta planta tan bella. Si les ha gustado el video, regálenme un like y le dejo de este lado la bolita para suscribirse a mi canal si aún no lo ha hecho y activar la campanita para que YouTube siempre le avise de todos mis videos. Y de este otro lado le dejo una serie de videos recomendados sobre tips de plantas y sobre todo de mi planta favorita, los adenium. Yo me despido por hoy, soy Sadia Herrera, bye.